De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bueno, ayer se conoció el número de la inflación del mes de julio, que fue un 4%, la más baja del gobierno de Javier Milei, pero también la más baja desde marzo del 2022. En ese contexto, Javier Milei, en realidad esto fue antes, porque él habló a la mañana en el Council of the Americas y los números del INDEC siempre se publican a las 4 de la tarde, ¿no? Sí, se supone que no puede saberlo porque si no sería un delito penal. Sí, igual tienen sus propios muestreos, Sí. ¿no? El Ministerio de Economía hace su propia medición, pero la del INDEC no la puede saber nadie hasta las 4 de la tarde, que es la hora en la que sale. Bueno, a la mañana se jactaba Javier Milei de tener el mejor equipo económico que pueda tener. Una atención obsesiva a desregular y devolverle la libertad a cada uno de los argentinos, donde tengo el privilegio, el honor, el orgullo de tener un ministro de la estatura intelectual de un coloso como Federico Sturzenegger haciendo esta revolución. Soy cholulo de mis ministros, verán. Digo, porque algún imbécil dijo que me rodeo de mediocres para lucirme yo. Pero bueno, ¿de qué se puede esperar del círculo rojo analógico? Pero bueno, ahí están. Que sigan prediciendo que ganaba Massa y todas esas cosas. Bueno, un Milei que se la cargó contra los periodistas, cargó contra el Círculo Rojo, cosa que hace habitualmente, pero lo loco también es que le dio a Mauricio Macri. Recuerden que Mauricio Macri había dicho que no hay gestión y había objetado algunas cuestiones respecto de la velocidad de la gestión que decía que estaba trabada. Bueno, Milei le contestó directamente a Mauricio Macri. Todo este proceso de estabilización lo estamos haciendo con recomposición de precios relativos. Es interesante, todo el mundo ve el milagro, menos los argentinos. La reforma que nosotros llevamos a cabo con el DNU y la ley bases es 8 veces más grande que lo que hizo Menem en todo su gobierno. Y eso lo hicimos en 6 meses con 15% de la Cámara de Diputados y 10% de la Cámara de Senadores. Háblame de gestión ahora. Bueno, háblame de gestión es una respuesta directa a Mauricio Macri. Es la primera vez que le contesta públicamente Javier Milei a Mauricio Macri, porque en el medio había salido Macri con las críticas al gobierno, en el medio saltó todo el escándalo de Alberto Fernández y quedó como tapada esta discusión que había quedado latente entre Milei y Mauricio Macri. Cuando dice recomposición de precios relativos, habla de, bueno, la quita de subsidios, la suba de tarifas. Entonces, a pesar de eso, estamos logrando bajar la inflación. Después habló también sobre el periodismo Javier Milei. Desde que los socialistas llegaron al poder, están metiendo presa a la gente por postear en redes sociales. Bueno, a los periodistas de acá también les gustaría, porque, digamos, no les gusta que hayan perdido el monopolio del micrófono y poder utilizar esa herramienta para extorsionar y ensuciar, calumniar sin costo alguno. Las redes sociales les pasan facturas y no les gustan. Dejen de buscar fantasmas. Están recibiendo lo mismo que hicieron, pero nada más que la gente lo hace orgánicamente porque se dio cuenta que son unos delincuentes, muchos de ellos. Bueno, dejen de buscar fantasmas, la idea de que hay algo dirigido desde los libertarios que trabajan en el equipo de comunicación de la Casa de Gobierno, que dirigen las redes a atacar a todos los periodistas que le molesten a Javier Milei o que le parezcan críticos de la gestión o lo que fuere, ¿no? Y es un ataque que incluye insultos, calumnias, desvirtuar lo que se dice, en algunos casos incluso dar datos de la vida privada, personal. Buscar archivos viejos. Bueno, mientras tanto, lo que ratificó allí es que no va a haber devaluación. O sea, atado al mástil de que el principal logro de su gestión tiene que ver con bajar la inflación bastante más rápido de lo esperado, de niveles altísimos. Digamos, él hereda una inflación de más del 200% el año pasado. Con la devaluación pegó un fogonazo en el verano y desde ahí empezó a bajar, digamos, progresivamente. Pero recordamos, estamos en 4% mensual nosotros, Estados Unidos ayer 2,9% anual. Para ver la anomalía que es Argentina, ¿no? Para hablar acerca, en este caso, de la gestión de Javier Milei. Pero bueno, hablaba Milei acerca de que no va a haber devaluación justamente para mantener el sendero de la desaceleración de la inflación. La convergencia entre los tipos de cambio paralelo y el oficial se está dando desde arriba hacia abajo y no como históricamente fue en Argentina, desde abajo hacia arriba. Es decir, nosotros no estamos dispuestos a devaluar
para arruinar a los argentinos. Vamos a trabajar en cambiarle los niveles de productividad para que no se tengan que empobrecer los argentinos por culpa de los desaguisados de los economistas de mala calidad y por gobiernos de pésima y peor calaña. Bueno, mientras tanto había gobernadores también que tenían que tomar la palabra. Esto era en el Council of the Americas, que es un organismo, digamos, de diálogo con financistas norteamericanos, fundamentalmente. La cuestión es que hablaba parte del equipo económico de Milei, pero también gobernadores. Y en particular, el gobernador de Neuquén es un gobernador muy escuchado en estos ámbitos, porque ahí está Vaca Muerta, digamos, claro, ¿no? La nueva joya de la corona está justamente los yacimientos, en realidad no son yacimientos tradicionales, sino que es extracción no convencional del gas en Vaca Muerta y petróleo en Neuquén. La cuestión es que Rolando Rolo Figueroa se molestó muchísimo con Jorge Macri. Bueno, muy buenos días, un placer estar acá. Me dijeron que tenía que ser breve porque el intendente de la capital federal se llevó demasiado tiempo. Así que, como siempre, las provincias argentinas vamos a tratar de resumir lo máximo posible, hablar menos y hacer más, ¿no? Ese es nuestro lema siempre. Le dijo intendente, que es la primera ofensa que se le puede dar, digamos, desde que tiene autonomía, jefe de la ciudad autónoma, jefe de gobierno. Pero le dijo intendente para ningunearlo, pero se había portado muy mal Jorge Macri. La verdad, además de porteño, nada le molesta más al interior, con buenas razones, que el porteño haga las cosas que hizo Jorge Macri. Mientras tanto, Cristina Fernández Kirchner estuvo en tribunales, formó parte como testigo, en este caso, del juicio que se lleva adelante a Sabac Montiel, que fue la persona que le disparó con intención de matarla en la puerta de su casa. También Brenda Uliarte es la otra acusada y el jefe de los Copitos, que no hay mucha evidencia contra él de lo que surge. La verdad es que hasta ahora hay un testimonio de Sabac Montiel diciendo sí, yo la quise matar porque me parece un personaje horrible para la Argentina. Lo que argumentó Cristina Fernández Kirchner es que falta investigar quién lo financió y ella también apuntó a lo que señalaba como un clima de odio que generó el clima propicio para que ella fuese víctima de este atentado. A ver, Cristina Kirchner ayer. Hubo y hay una invisibilización de este proceso judicial. Hay una doble revictimización. Primero, tengo que demostrar que yo no tuve la culpa de que quisieran matarme. Ridículo, pero esto está sucediendo. Dos, la invisibilización de todo este procedimiento. La invisibilización de que solamente estamos ante los autores materiales hoy sentados acá, pero no están los autores intelectuales ni los financiadores, más allá de todas las pruebas que se adjuntaron, por supuesto, sí, claro, sin lugar a dudas. Nadie con honestidad intelectual puede tener dudas de que esto es así porque es absolutamente objetivo. Bueno, la justicia no encontró evidencias de que estos tres acusados tuvieran vínculos con Revolución Federal, que era este grupo que tuvo un contrato con la familia Caputo, muy cercana a Mauricio Macri, que no se entiende, la verdad, porque es rarísimo ese vínculo, pero la justicia dice no hay relación. Ese financiamiento de Revolución Federal, que era el grupo que andaba con guillotinas y bolsas mortuorias, haciendo manifestaciones muy violentas, que en su momento avaló Patricia Bullrich. El enojo más grande de Cristina Kirchner, la principal desconfianza es hacia Patricia Bullrich. También habló de Luciani, el fiscal que la juzgó con la causa de vialidad como alguien que contribuyó a ese clima en su contra. Después volvió contra Menchi Sabat en la revista Noticias porque la caricaturizaron durante su presidencia con un ojo en compota, como lo han hecho con un montón de dirigentes políticos, sí. Pero ella dice que ella es víctima de violencia de género. Hizo una mención así de costado a la situación de Alberto Fernández. Tapas como esta, por ejemplo, hasta con un ojo negro me sacaron y una curita. El negocio, crisis del despoder K, el negocio de pegarle a Cristina. Tiene actualidad también, ¿no? Es curioso, pero en ese momento, todos saben que yo no soy feminista, ¿no? Pero las feministas ninguna creyó que me estaban agrediendo por mi condición de mujer. Nunca nadie dijo nada sobre esto. Era la primera presidenta electa mujer. Sigo siendo la única mujer electa presidenta. Sufría estas agresiones en mi condición de mujer, sin embargo, y no es que reclame nada, simplemente marcar.
Bueno, Cristina Fernández Kirchner siempre se pone por delante de la, ¿no? Como Sí. cuando sacó el comunicado por la Fabiola Yáñez y dijo, porque yo sufrí violencia. Bueno, la cuestión es que ayer imputó el fiscal Ramiro González, a Alberto Fernández por un delito más grave de lo que lo causaban originalmente, que ahora es lesiones graves, doblemente agravado. Empezó a pedir testigos, filmaciones, historia clínica de Fabiola Yáñez, etcétera, con un Alberto Fernández que renunció a la presidencia del PJ e insiste con que es inocente. Elisa Carrió, mientras tanto, la exdiputada, recordó un episodio que, claro, por ahí las generaciones más jóvenes no tienen ningún registro de esto, pero cuando Menem llega a la Casa de Gobierno y es electo presidente, él estaba separado de Zulema Yoma en aquel momento. Se juntan porque era una época todavía muy conservadora, en la que incluso se decía que el presidente tenía que ser católico y tenía que estar... Y tenía que estar casado. No lo decía la Constitución, pero era... Lo daban como una cosa de hecho. De hecho, entonces, bueno, en aquel momento para gobernar se vuelve a juntar con Zulema Yoma hasta que la echa violentamente de la Quinta de Olivos. Elisa Carrió recordó aquel episodio. Creo que el acto de violencia más grande que hubo en la Argentina, y que yo lo escuché directamente de la víctima, fue contra Zulema Yoma. Y la verdad que en ese momento no hubo escándalo. ¿Y a qué te referís con lo de Zulema? A Zulema Yoma, Menem decide echarla de Olivos. Sí. Cuando decide echarla de Olivos, Carlitos, que en ese momento vivía, se da cuenta que la van a llevar en una ambulancia y la van a llevar a un psiquiátrico para tratarla como loca. En consecuencia, la saca antes, es cuando ella quiere entrar. Y ella tiene que hacer un acta de escribano con médicos para que verifiquen que ella no estaba loca. Como el dólar había 1 a 1 en la Argentina y todo el mundo estaba de fiesta, a nadie le importó este claro caso de violencia. Bueno, y pasó el feminismo también, ¿no? Creo que las cosas hoy se leen de otra manera. Incluso Lilita Carrió refirió una situación de violencia en su propia vida, de la cual escapó al padre de su primer hijo. Señaló que ella estaba en una situación de violencia en esa pareja. Y esto pasa mucho. ¿Saben qué estalló? Subieron mucho los llamados a la línea 144 a partir de la difusión de las fotos de Fabiola Yáñez, porque suele ocurrir que ante casos de mucho impacto social aumentan las denuncias. Y aparecen testimonios personales. El de Lilita Carrió y Lilia Lemoine, ayer discutiendo otra cosa, que era el banco de datos genéticos para extenderlo, que hoy es solo para los acusados o investigados por crímenes sexuales, a que toda persona acusada de un delito tenga que dar sus datos genéticos para que se entrecrucen, ¿no? Con escenas del crimen o en todo caso abusos sexuales. Evidencia para buscar la identidad del atacante. En ese contexto, Lilia Lemoine habló de que ella fue violada. Les pido disculpas ante todo porque me va a temblar la voz. Me va a temblar bastante la voz porque los veo reírse frente a una mujer que fue violada hace 18 años y guardó una prueba genética. En el año 2006, yo fui víctima de violación, golpeo, secuestro. Mi violador seguía libre y volvió varias veces a mi casa. Yo no lo conocía, estaba loco. La policía supuestamente nunca lo encontró. No sé qué pasó con la causa. No sé qué pasó con la causa. Después ella refiere, es una historia bastante traumática para ella, obviamente. Ha hablado otras veces de que su padre, de quien estuvo distanciada, es un ex policía, que eventualmente parece que es el que tomó el asunto en sus manos contra el violador, ¿no? Sí, a ver, esto lo que escuchábamos ahí es cuando empezó a hablar, hizo referencia a ese caso. Ahí se empezó a callar la gente, digo, no sé si escuchábamos el ruido del principio y se escuchaban risas. Bueno, empezó a caer el murmullo. Bueno, mientras tanto hay un nuevo secretario de culto, salió el secretario de culto que había hablado incluso en contra de la ley de divorcio, que le parecía demasiado, y entra un nuevo también ferviente católico que además es un gran libertario, que está muy vinculado también a los posicionamientos más recalcitrantes en contra de todo lo que es la memoria y las actividades vinculadas a organismos de derechos humanos, etc. Se llama Nahuel Sotelo, es el nuevo secretario de culto, era hasta ahora legislador en la provincia de Buenos Aires y habla de esta manera de la última dictadura militar. Es imposible, creo yo, que alguien de nuestra bancada o alguien de nuestro espacio político esté a favor de lo que haya pasado y de los crímenes que se cometieron en aquella época. Nadie está a favor. Esto no se trata de estar de un lado o del otro. De hecho, nosotros somos los que
en vez de decir memoria, porque la memoria generalmente es parcial, digo, cada uno se puede ir a su casa ahora con un recuerdo de algún discurso y cada uno va a tener una memoria distinta de esto. Nosotros no pedimos memoria, pedimos historia, porque la historia es completa, la memoria es parcial. Pedimos historia, verdad y justicia. Bien, él ha calificado, digamos, lo que fue el periodo de la última dictadura militar como una guerra, equiparando lo que fue la violencia de los grupos guerrilleros con el terrorismo de Estado y la represión de las juntas militares. 7:16 de la mañana.